El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Bienvenidos a este Calentando la Palabra del día de hoy. El programa de la franja de radio en vivo de la Pedagógica Radio. Saludamos entonces a todos los estudiantes, maestros, maestras, funcionarios y otros personajes que nos escuchan todos los días en esta hora de la mañana, bueno, en la tarde o en la noche, según cada cual en su horario y en su momento del día en que nos escuche. Hoy queremos hablar de un tema muy especial que está en boga dentro de la política nacional durante todos estos años, justamente hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, como lo dijo el presidente Gustavo Petro, implica, entre muchas otras apuestas sociales, consolidar por medio de la educación superior un camino amplio y democrático en el que todos puedan transitar mediante la garantía del acceso, la permanencia, la graduación de los estudiantes. Todo esto encaminado hacia la justicia social, la paz, la democratización del saber, la ciencia y los territorios. Entonces, este programa del día de hoy se lo vamos a dedicar justamente a mirar cómo desde este gobierno se han venido planteando distintas alternativas para que se pueda reformar la educación superior en Colombia, cómo garantizar que la educación superior tenga en algún momento un respiro en términos de su financiación. Y para eso el día de hoy tenemos 3 invitados de lujo. Quiero presentarles a ustedes a la profesora Carmen Fonseca, profesora del Departamento de Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Es PhD en Física Nuclear de la Universidad de Salamanca, España. Física y Magíster en Física de la Universidad Nacional. Es representante profesoral frente al Consejo Superior Universitario en la Universidad Pedagógica, pero también es representante de los profesores de las universidades del país en el Consejo Nacional de Educación Superior, miembro de la Junta Directiva Nacional de ASPU. También quiero presentarles a Jason Alberto Rativa Cardona. Es vocero nacional del Consejo Nacional Superior Universitario de Colombia, militante del Partido del Trabajo de Colombia, parte de la Dirección Nacional de la Juventud Patriótica, JUPA, miembro de la Dirección Distrital de la Juventud Patriótica. Y también quiero presentarles a Juan Pablo Muñoz Cardona, estudiante de Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, organizador del Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, CONSEC, en la Universidad Pedagógica también, y es candidato por el CONSEC al Consejo de Juventud por la localidad de Engativá. Entonces quiero saludarlos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a este diálogo en la Universidad Pedagógica Nacional, pero en su emisora universitaria. Profesora Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días a todos, a todas. Es un gusto estar aquí conversando acerca de temas que sin duda son del interés de todas las comunidades universitarias del país, como lo que tiene que ver con la reforma a la Ley 30, 2 artículos en particular que tienen que ver con la financiación, que es un eje transversal a todas las funciones misionales de la universidad. Jason Alberto, muy buenos días. Buenos Bienvenido días. a este espacio. Buenos días para todos y todas. Gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Y Juan Pablo Muñoz, estudiante de la licenciatura en Educación Comunitaria. ¿Cómo le va? Muy buenos días para todos, todas, todes aquí en la universidad y en donde nos estén escuchando. Muy agradecido por la invitación y en lo personal muy motivado para que podamos ejercer
la tarea de construir movilización estudiantil a nivel nacional con todo esto que se nos viene. Muy bien, entonces con este abrebocas, la presentación de nuestros invitados del día de hoy, vamos a escuchar la pieza de contexto que elaboró de manera muy cuidadosa y muy rigurosa Yolanda Barrantes para el programa del día de hoy, y eso ojalá nos permita asumir la conversación. Antecedentes. ¿Qué establecen actualmente los artículos 86 y 87 de la Ley 30? Para comprender las reformas propuestas, es importante ver primero el escenario vigente. Vamos al artículo 86, versión actual, que establece que los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales, es decir, instituciones estatales u oficiales, estarán conformados por aportes del presupuesto nacional, aportes de entes territoriales y recursos propios de la institución. Además, dispone que los aportes del Estado y de las entidades territoriales deben incrementarse en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de renta y gastos vigentes desde 1993. El artículo 87 reza en su versión actual que a partir del 6º año de vigencia de la Ley 30, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto PIB. Es decir, el modelo vigente vincula el crecimiento del financiamiento universitario, en parte al crecimiento económico nacional, pero con un piso del 30% del incremento real del PIB como base del incremento adicional para las universidades estatales. Una crítica frecuente es que el modelo actual se basa primordialmente en el índice de precios al consumidor IPC como referencia para ajustes, lo que no refleja adecuadamente los costos reales de funcionamiento universitario, como lo son salarios, infraestructura, investigación, mantenimiento, tecnología, etc. Adicionalmente, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas han estado, históricamente, excluidas del régimen clásico de transferencias estatales contempladas en esos artículos. Este modelo ha sido objeto de críticas por parte de rectores, de docentes, estudiantes y expertos en políticas públicas, quienes lo consideran insuficiente e inadecuado para responder a las necesidades reales del sistema universitario público, en especial ante el crecimiento de la matrícula, las exigencias de calidad, la necesidad de expansión regional y el mantenimiento de infraestructura. Hablemos del proyecto de reforma, del objeto, contexto y justificación. El objeto del proyecto de reforma dice que el proyecto que se debate es el proyecto de ley 212 de 2024, por el cual se modifica parcialmente el capítulo 5 del título 3 de la Ley 30 de 1992 para reformar los artículos 86 y 87 y dictar otras disposiciones en materia de financiamiento para las universidades públicas y las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales. El objetivo principal declarado es garantizar una financiación adecuada, sostenible, progresiva y ajustada a los costos reales del sector, con especial énfasis en la inclusión de las ITUs, es decir, las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias públicas, que tradicionalmente han sido excluidas del régimen de transferencia nacional. Algunas de las razones esgrimidas para la reforma son: 1. Desajuste entre recursos y costos reales. El IPC no capta todas las variables propias del funcionamiento universitario, es decir, investigación, tecnología, infraestructura, costos específicos del sector. 2. Crecimiento del sistema de educación superior. Aumento de matrícula, expansión regional, nuevas sedes, nuevas necesidades institucionales que el modelo vigente no puede absorber. 3.
desigualdades e inequidades territoriales. Algunas universidades en regiones dispersas o con menor tradición académica han sido afectadas por falta de recursos suficientes, generando brechas institucionales. 4. Exclusión de las ITUs. Muchas instituciones técnicas, tecnológicas o universitarias locales no han tenido acceso estructural a los aportes nacionales regulados por la Ley 30 bajo los artículos 86 y 87, lo que las deja dependientes de recursos locales o volátiles. 5. Deuda histórica y déficit acumulado. Se argumenta que el sistema de educación superior pública arrastra déficits estructurales que no han sido atendidos por los modelos vigentes. En suma, la reforma aspira a cambiar el paradigma, pasar de un modelo de financiamiento incremental e indexado al IPC y al PIB con reglas fijas a un modelo contextualizado, progresivo y estructural que reconozca los costos reales del sector y asegure recursos suficientes para su desarrollo. Nuestros invitados del día de hoy en Calentando la Palabra debatirán sobre los principales cambios propuestos en los artículos 86 y 87. Era la pieza de contexto que nos ofrecía Yolanda Barrantes el día de hoy para motivar, más bien, la excusa para calentar la palabra con nuestros invitados el día de hoy, pero yo quisiera referirme un poco más atrás, ¿no? Digamos, como a esta propuesta del gobierno del cambio alrededor de un modelo de educación superior que asumiera esas grandes brechas históricas que ha tenido justamente la universidad, pero también la educación superior en general en el país, ¿no? Entonces, me acuerdo que una primera iniciativa, cuando Aurora Vergara era la ministra, tenía que ver con modificar, por ejemplo, esta idea de la educación como un servicio público y plantearla como un derecho fundamental. Eso en términos estructurales tiene unas consecuencias muy fuertes que van más allá justamente de ese discurso del mérito para lograr que efectivamente el sistema educativo reconociera esas desventajas estructurales que rodean a las personas y que derivan en variables que no necesariamente tienen que ver con su posibilidad de dedicarse al estudio, sino que son barreras de otro orden que están asociadas a contextos especiales y socioeconómicos diversos y complejos por los que pasa nuestro país, ¿cierto? Pero también tiene que ver con la posibilidad de un sistema en el que la gratuidad, la universalización del derecho esté traspasado justamente por esa garantía de la educación. En ese sentido, ir más allá, trascender ese modelo mercantilista al que el modelo económico actual ha venido llevando también a la educación en general, pero sobre todo a la educación superior, tenía también ese viso, esa necesidad de trascenderla. De trascenderlo también en términos de apuestas por las cuales los territorios lograran acceder a educación superior en distintas condiciones, con las garantías necesarias para además generar procesos en los que la autonomía universitaria pudiera ser real, pero también donde el pluralismo ideológico intelectual pudiera hacer parte también de la cotidianidad de los espacios académicos y los espacios de educación superior. Yo quisiera preguntarles de ese sueño inicial de la propuesta sobre educación superior que traía este gobierno, ¿qué pasó? ¿Cómo ven
¿Cómo fue eso reduciéndose? Sabemos que, digamos, esos primeros borradores de reforma a la educación superior, pues se fueron quedando en el camino, pero de ahí, ¿qué podríamos recoger de esa experiencia y de ese sueño también de transformación de la educación superior en el país? Profe Carmen, ¿cómo lo ve usted? Sí, como tú lo has dicho, la reforma integral a la Ley 30 ha sido una reivindicación de hace muchos años de los diferentes estamentos de las comunidades universitarias. Y cuando llega este gobierno, el gobierno del cambio efectivamente recoge ese reclamo, plantea una propuesta. Inicialmente esa era la propuesta, era una reforma estructural que implicaba el primer artículo, sin duda, pues es modificar el objeto de la ley, ¿sí? Que es hablar de la educación superior como un derecho fundamental con todas las implicaciones que eso conlleva, cosa que por supuesto avalamos y las comunidades universitarias recibimos muy bien. ¿Qué pasó? Pues ustedes recordarán seguramente el trámite que se dio en el Congreso, que no ha sido para nada fácil, y terminó el año pasado, recordemos en junio, creo que fue, con ese intento, con una enmienda que intentaron incluir en esa propuesta, y realmente la enmienda era bastante regresiva, ¿no? Bastante. Y eso hizo pues que al final se cayó la propuesta, incluso desde los sectores que hemos apoyado y reivindicado, y por ahí vale la pena mencionar FECODE, con esa postura que tuvo en la calle, hay que decirlo, logró frenar esto porque realmente ese retroceso era grande. Y no estoy hablando solamente de algo que sonó mucho, ¿no? La evaluación a profes del magisterio, no. Realmente en términos de financiación era brutal el retroceso, porque la enmienda que metieron hablaba de financiar todas las instituciones de educación superior por igual, pero obviamente con el mismo presupuesto que tenemos, con el que se estaban financiando 32 universidades, se esperaba financiar 305 instituciones, o sea, eso era una barbaridad y por supuesto se cayó. ¿Qué pasó? Por los tiempos, ¿sí? Que implica la legislatura, pues se comprendió que no estaba fácil, la actitud que han asumido, ustedes saben, las diferentes bancadas, no estaba fácil volver a tramitar una reforma integral, por eso se aplazó, y el gobierno nacional apostó por la reforma a 2 artículos, que son el artículo 86 y 87, que tienen que ver con el esquema de financiación. Y también apoyamos, ¿por qué? Pues porque comprendemos que mejorar sustancialmente la financiación va de la mano con mejorar la calidad de la educación superior. Y pues sin duda alguna es un eje transversal, ¿no? La financiación es un eje transversal a todas las funciones misionales que tenemos. Entonces vale la pena decir, y con esto termino, que no renunciamos al objetivo. El objetivo es una reforma estructural a la Ley 30, pero damos por hecho, hay que ser realistas, que en esta legislatura no fue. Y por eso también es importante que las comunidades universitarias se posesionen, ¿sí? En la elección del nuevo Congreso, del nuevo gobierno, porque por supuesto que es necesario, es indispensable, el país lo requiere, una reforma estructural a la Ley 30. Bueno, ¿cómo ven ustedes? Sí, bueno, nosotros aplaudimos la iniciativa de la ministra en ese momento de juntarnos a todas las organizaciones estudiantiles, profesorales, gremiales del sector educativo. Hasta recuerdo que hubieron comunidades territoriales defendiendo la raza afro, los indígenas, ahí dentro de la mesa poniendo o colocando al orden del día sus reivindicaciones. Y nosotros como estudiantes o como organizaciones estudiantiles no hablamos de una reforma integral a la Ley 30, sino una nueva ley de educación, porque entendemos que la Ley 30 viene del siglo pasado y estamos en el siglo XXI. Y la educación tiene que adaptarse a los cambios y al cambio de siglo y no quedarse con los parámetros del siglo anterior. El trámite de la discusión de la conformación de la nueva ley de educación que proponía la ministra Aurora, pues se cae o se rompe todo el proceso al negociar la enmienda que habla la profe, pero a la ley estatutaria de educación. No tenía nada que ver con la nueva ley de educación. Entonces, al pasar eso, se rompe todo, nos movilizamos al Congreso, a FECODE, y organizamos ya la posición en contra para hundir la ley estatutaria. Lo bueno que quedó de ese espacio, porque pues no nos volvieron a convocar, fue que las organizaciones estudiantiles logramos tener un acercamiento y una articulación más efectiva a nivel nacional para poder realizar la apuesta que se hizo la semana pasada de un congreso nacional aquí en la Universidad Pedagógica, y la movilización que se dio el viernes, que fue algo torpedeada por personas
que no les interesa que los estudiantes se organicen. Tanto así que un comunicado anarquista, sin verificar las fuentes, y la universidad siendo fuente del conocimiento, no se da la tarea de investigar bien y pone sobre alerta una alerta infundada y torpedea el proceso de las organizaciones estudiantiles. Pero bueno, esa es como fue la experiencia, o lo que ha sido la experiencia desde que llegó ese gobierno del cambio en cabeza de Gustavo Petro a transformar la educación. Y pues nosotros como organizaciones estudiantiles estamos en pie de lucha para que esas transformaciones y la gobernanza al interior de las universidades sea efectiva y sea real. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de ese contexto de la movilización y de cómo se ha gestado también desde los distintos actores, desde los estamentos en las universidades. Juan Pablo, ¿cómo ve esa transición del sueño de la educación superior en el gobierno del cambio, que bien lo dice la profe Carmen, no es una discusión nueva, es una lucha de por lo menos, bueno, yo tengo memoria de unos 25, 30 años, yo estaba en el colegio todavía cuando empezaban esas primeras reivindicaciones alrededor de esto. ¿Cómo la ve usted? Bueno, para empezar, primeramente felicitar los esfuerzos que se han venido realizando desde las distintas universidades a nivel nacional, del Ministerio de Educación al reforzar esta articulación entre las organizaciones y la facilidad de reunir a las universidades también a nivel nacional. Pero lo que dice la profe y lo que dice su merced, profe, en ese sentido, la deuda todavía continúa. Las universidades y las instituciones de educación en general que hacen parte del sistema estatal universitario todavía presentan ese problema de poder acceder plenamente a estos recursos. Entonces, sí se ve pronto un poco opaco aún el panorama, pero estas reivindicaciones que han venido dándose recientemente permiten motivar nuevamente la movilización de los estudiantes de las universidades públicas. Mencionar que ha sido muy importante este evento que se realizó aquí en la Universidad Pedagógica la semana pasada, el Congreso Nacional por las Instituciones de Educación Superior, que lo que vienen es justamente a proponerle la discusión a los sectores de la educación a nivel nacional de generar una nueva ley de educación. En ese sentido, yendo con Jason, la educación en Colombia tiene que innovarse y contextualizarse a las necesidades de los territorios, y para eso la financiación, que es transversal a todos los sectores dentro de la universidad y a la misionalidad, como lo dice la profe Carmen, debe aumentar, debe seguir. Es una deuda histórica que con las universidades se felicita el avance en estas discusiones. Igualmente todavía nos toca mucho proceso por delante por luchar. Bueno, puntualicemos un poco ya en lo que terminó justamente como todo este sueño de la educación superior. Recordemos que el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la educación superior en el país, define la base presupuestal, tanto para el financiamiento como para la inversión de las instituciones de educación superior públicas. Allí se especifica que los recursos nunca podrán decrecer respecto al presupuesto previo y en relación con el índice del precio al consumidor, que está ligado a la inflación. Por otro lado, el artículo 87 define una estructura para financiar el sistema de universidades públicas, estableciendo que los recursos adicionales recibidos por estas instituciones corresponderían a un incremento no menor al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. El proyecto de ley que se tramitó en el Congreso de la República y que tuvo además, digamos, varios procesos participativos donde se hicieron audiencias públicas, se convocaron a los maestros, a los estudiantes, a los trabajadores, a los rectores en general, para tratar de articular una propuesta colectiva alrededor de esto. Finalmente, ¿cómo quedó ese ejercicio de modificación?
profe? Bueno, el proyecto 212, que fue radicado en septiembre del año pasado, septiembre de 2024, por parte del Ministerio de Educación, finalmente fue aprobado el pasado 24 de septiembre en el Senado. Realmente saludamos ese proceso. ¿Qué modificación sustancial hay? Bueno, el proyecto tiene 8 artículos, creo. El primer artículo establece el objeto, que es modificar los artículos 86 y 87. En el segundo artículo habla concretamente de cómo se modifica el artículo 86, y eso sí que es importante porque es cuando se establece ese cambio entre el IPC que teníamos antes por el ICES. Esto hay que decirlo. Históricamente se muestra que implica una mejoría. Sin embargo, podría no serlo en algún momento. En el año 2021 efectivamente no lo fue. Fue mejor el más alto el IPC que el ICES. Y por eso el parágrafo 1 del artículo establece esa precaución, digamos, esa medida cautelar. En caso de que el ICES esté por debajo del IPC, en ese año se asumirá el IPC. ¿Cierto? Yo resalto el parágrafo 2, me parece que para las comunidades universitarias el parágrafo 2 es el que genera mucha expectativa, esperanza, hay que decirlo. El parágrafo 2 del artículo 2 dice que habrá recursos adicionales, el gobierno entregará recursos adicionales a la base presupuestal de las universidades para garantizar, uno, el ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes de pregrado, lo dice explícitamente. Dice para fortalecer los procesos de calidad, ¿sí? Eso implica recursos, por supuesto. Habla de el cierre de brechas, que es tan importante, porque hoy hay que tenerlo en cuenta. El costo per cápita, el costo que tiene un estudiante por año en el país es supremamente discriminatorio. O sea, no vale igual un estudiante de aquí, de la Universidad de la capital, de la Nacional, por ejemplo, que es el valor mayor, o la Universidad de Antioquia, con respecto al costo, al presupuesto que implica para el Estado un estudiante del Chocó o del Pacífico. Y eso, por supuesto, explica esas diferencias tan grandes que tenemos también en los resultados de las pruebas. Entonces, ahí dice explícitamente que se destinarán recursos para ese cierre de brechas con respecto a los territorios. Y uno que nos interesa mucho y que promovimos muchísimo del profesorado, habla de recursos para el cierre de ese desbalance que hay en los presupuestos en términos de salarios y prestaciones del régimen profesoral, el régimen salarial y prestacional de los profesores, y habla de recursos para implementar programas de formalización laboral. Entonces, como ustedes comprenderán, eso ha sido una reivindicación del estamento docente y lo celebramos, por supuesto. ¿Qué sigue? Bueno, hay otros artículos. En el artículo 3 se habla de esto mismo, pero para la red ITTU, que eso hay que decirlo, en la ley 30 no estaba incluida y ahorita se incluyen, es muy importante, por supuesto. Y en general, saludamos cuando se dio esta aprobación, pues realmente todos estamos muy contentos porque hemos visto que en el Senado la situación ha sido más difícil para aprobar propuestas que vienen del gobierno. Lo que sigue, y es importante tenerlo en cuenta, esto no se ha terminado, lo que sigue es la aprobación en la Cámara de Representantes. Si bien es cierto que allá el panorama se ve mucho más favorable y lo han manifestado diferentes bancadas, seguramente va a ser aprobado, sí nos urge que se apruebe pronto, porque efectivamente el proyecto dice que una vez esté aprobada la ley, el gobierno tendrá 6 meses para reglamentarla, y sí nos urge que eso se apruebe ya para que se reglamente por este gobierno, porque pues sabemos que hay cierta incertidumbre, no sabemos qué va a pasar el otro año, pues urge que la Cámara de Representantes agende este proyecto de ley para su aprobación y después pues para la reglamentación por parte del gobierno nacional. Bueno, pareciera que esta es una gran victoria del movimiento estudiantil, del movimiento de maestros, de esas luchas históricas por la financiación justa para la educación superior en el país. Sin embargo, hay un trámite que hace falta. Y hay también unas necesidades, unas urgencias dispuestas acá. ¿Cómo ven ustedes desde el movimiento estudiantil este avance, pero también este trámite que hace falta surtir allí? Yo aclaro eso. Nosotros no lo vemos como una victoria del movimiento estudiantil, sino del gobierno, ¿sí? Que coincidieron las agendas en la semana pasada frente a la movilización y al congreso que se hizo acá, es otra cosa. Y que nos pusimos en disposición a apoyar el trámite, más no recuerdo que nos hayan convocado para formular el proyecto. Entonces, por eso nosotros alabamos o saludamos el avance, pero decimos bien por el gobierno, pero nos quedan debiendo al movimiento estudiantil, porque pues aparte de la financiación, viene todo el tema de gobernanza, de mejoramiento de los sistemas académicos, los pensum dentro de las universidades, que va dentro de la reforma o la nueva ley de educación. Entonces, es un avance, pero del gobierno más no del movimiento estudiantil, que apoyamos los recursos adicionales, que son a 12 años, si no estoy mal, que se van a incrementar.
pero, como lo reitero, logro del gobierno nacional, movimiento estudiantil estuvo ahí, pero no fue logro o victoria de nosotros. Apoyamos, pero no fue una victoria del movimiento estudiantil. Perfecto. De acuerdo con Jason, pero sí siento que también ha sido algo muy provechoso para el movimiento estudiantil, la comunidad estudiantil en general, y no solamente para la comunidad estudiantil, sino de hecho para todos los sectores de la comunidad universitaria a nivel nacional. Bueno, pues digamos que de todas formas esto es un avance significativo en varias dimensiones. Lo estaba planteando la profesora Carmen en términos no solamente de un déficit en términos del costo por estudiante que tiene la educación superior y para el funcionamiento de las universidades, sino que también tiene que ver con la inversión en términos de bienestar universitario, pero también de la permanencia, de la garantía de la permanencia de los estudiantes en su proceso educativo. Yo no tengo idea cuál sea ese índice de deserción de estudiantes, sobre todo de sectores populares que entran a la educación superior pero que no terminan. Y eso es muy difícil, pues primero porque hay concentrados todos unos esfuerzos personales, familiares, de tiempo, que finalmente por circunstancias, en muchos casos de carácter económico, no logran terminarse. Y eso creo que es una cuestión definitiva en términos de garantizar el derecho a la educación. Juan Pablo. Bueno, principalmente quería mencionar que estos nuevos recursos a la financiación de la educación a nivel nacional son un alivio en cierta medida y en el hecho de que va a seguir creciendo año a año durante unas próximas vigencias. Sin embargo, el presupuesto aún no llega a ser suficiente para poder abarcar todas las problemáticas de la universidad. Lo que su merced dice, profe, en términos de bienestar, lo que Jason dice en términos de autonomía, participación y democracia de la universidad, y lo que la profesora Carmen menciona en términos de reconocimiento y dignificación de los salarios a los profesores de las distintas universidades que hacen parte del SUBE. Bueno, como los recursos no son suficientes para atender todas estas necesidades, lo que se puede hacer es articular entre los diferentes sectores de las universidades para poder generar esa propuesta que permita avanzar en términos de reconocer esas brechas que existen entre todas las personas que acceden a la educación superior. E inclusive, ¿por qué no tocar el hecho de que debe haber una vinculación entre la educación básica, primaria, media, con la articulación superior, para que se pueda seguir una línea formativa que tenga en su visión la generación de movilidad social para las poblaciones en Colombia? Bueno, acá hay otro elemento que hay detractores de esta propuesta, ¿no? Y que uno de sus argumentos tiene que ver con la idea de que este respiro en términos de la financiación a la educación superior en general no necesariamente se retribuye en mayor equidad. Y plantean, por ejemplo, la situación o la condición de las instituciones técnicas y tecnológicas, que históricamente han tenido también un tratamiento distinto y en términos presupuestales también han tenido una manera distinta de entenderse. ¿Cómo podríamos mirar ese asunto puntual de estas instituciones técnicas y tecnológicas que están dispuestas también dentro de la propuesta de la reforma a estos dos artículos, pero que a veces termina ensombrecida en la discusión porque también en términos de la agenda pública termina siendo mucho más visible, por decirlo de alguna manera, la discusión sobre las universidades? Sí, aquí es importante resaltar la incidencia que tiene en la red ITTU,
las instituciones técnicas tecnológicas universitarias con la aprobación de esta ley. ¿Y por qué? Con la ley 30 del año 92, esta red no recibía ni un peso de parte del Estado. La financiación, porque hay instituciones públicas, la institución iba por las regiones, por entes territoriales o por recursos propios. Hoy tenemos 64 instituciones públicas de educación superior. Bueno, son 80, pero hay 20 que están por fuera del régimen que establece la ley 30 y esta reforma. ¿Sí? Entonces, de las 64 tenemos 34 universidades y 30 instituciones técnicas tecnológicas, que por supuesto van a ver una mejora fundamental. Y ya lo están viendo, ¿no? En términos, por ejemplo, de gratuidad, la matrícula para sus estudiantes ya lo están viendo, ya lo están sintiendo. Y eso es muy importante por ahí, porque hay una amplia mayoría de la población de jóvenes que acceden a este tipo de educación superior. No se puede menospreciar. Y es significativo, simplemente no tenían ningún ingreso y en ese momento lo tienen. Yo también quisiera resaltar algo, porque hay detractores no solo en esa línea, sino que también habrán escuchado a nivel en los medios, el sector privado, hablando de todas las críticas que hay a la educación superior pública. Y lo que no se dice, y por eso me parece importante resaltarlo, es a qué se debe esa deuda infinita que hablamos, esa deuda que obviamente se mantiene a pesar de esta mejora presupuestal. Y es que en el año 92 el sistema de educación superior contaba con 159,000 estudiantes y se aprobó esos recursos. Esa ley se mantuvo y en el año 2023 hablamos de más de 680,000 estudiantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuadruplicamos la cobertura, el número de estudiantes con los mismos recursos. Eso es lo que quiero resaltar, exactamente con los mismos recursos. Porque la única variación que hubo, o sea, cada año era el IPC, que es lo que establece la ley, y en el paro universitario del año 2018, hay que reconocerlo, porque los estamentos universitarios estuvimos en la calle con el gobierno anterior, se consiguieron unos recursos importantes. Y eso hizo que al año 2022 las bases presupuestales se nutrieran con el IPC más 4.65%. ¿Sí? Entonces fue una mejora, sin duda. Pero obviamente eso estaba lejos de cubrir la deuda histórica. Y con este gobierno ese avance ha sido que al año siguiente fue el 7%, el año pasado 9%, este año tuvimos 11% de recursos adicionales a la base presupuestal, o sea, por encima del IPC. Para el otro año han hablado del 13%. Y esto, al ser base presupuestal, pues son recursos que se mantienen para funcionamiento y sí significa, no lo podemos despreciar, es una mejora sustancial. Lo que pasa, reitero, es que por esa deuda, porque pues claro, si con el mismo recurso se atiende un número y luego con el mismo recurso se tiene que asumir 4 veces ese número, pues es evidente, ¿sí?, que hay un desbalance. Y también termino diciendo cómo se cubrió ese desbalance, y me corresponde como representante profesoral decirlo, porque la forma más fácil que asumieron las instituciones, todas, absolutamente todas, fue a través de la precarización laboral, o si no, no hubieran podido subsistir. Y entonces, de ese estatus que se tenía anteriormente de profesor universitario con estabilidad laboral, pues hoy en día más del 80% del profesorado del país está vinculado mediante figuras de precarización, que eso implica que están vinculados 16 semanas por periodo académico. O sea, 32 al año significa que durante más de 4 meses no están vinculados. ¿Sí? A nivel de trabajadores exactamente igual, la tercerización, las cooperativas, todo lo que ustedes conocen, y ha sido el mecanismo que utilizaron las instituciones para subsistir. Por eso esa brecha es tan grande, es gigante, y estamos en el camino de cerrarla, pero sí, sin duda lo que dicen los estudiantes, siento la razón, estamos lejos de haberla cerrado, y por eso es tan importante, no perdamos de vista que sí tenemos un compromiso para garantizar que en un próximo gobierno y un próximo congreso esto no se embolate, estas propuestas siguen ahí al frente y tenemos que defenderlas. Eso es muy importante en términos también de las claridades, ¿no? Creo que hay también una serie de elementos que se ponen en la opinión pública, en el sentido común, que van en detrimento de esto y de alguna manera van calando también muy fuertemente digamos, en la opinión pública en general. Hay otro elemento que no mencionaste, pero que también me viene acá a la memoria, y es, por ejemplo, el lugar de las instituciones de educación superior privadas, ¿no? Dice, bueno, y entonces, ¿alguien quiere pensar en los privados en este sentido? Y eso creo que es muy importante, esa discusión, porque venimos de unos gobiernos con unas apuestas educativas absolutamente regresivas que le dieron además todo el presupuesto de la educación pública a los privados a partir de programas como Serpi lo Paga y demás, y que ahora efectivamente ven una transformación muy grande en la orientación política frente a la educación. ¿Cómo plantear también esa discusión de manera seria desde quienes defendemos la educación pública superior? Bueno, yo
opino que, o bueno, en este momento hay un trámite de la reforma al ICETEX, ¿sí? Y como su merced bien lo dice, profe, privado es privado, público es público, ¿sí? Y la universidad privada se tiene que financiar con recursos privados y no con públicos. En ese momento la discusión yo creo que debe girar más en torno a la reforma al ICETEX, que pretende financiar la universidad pública, la universidad privada con recursos públicos, incrementando el presupuesto del ICETEX. Pensándolo más organizadamente, esos recursos, o bueno, el ICETEX tiene que funcionar como banco de primer piso con recursos de la banca y no del gobierno para financiar las universidades privadas. Por ese sentido, nosotros como organizaciones estudiantiles estamos en contra de la reforma al ICETEX y proponemos que se convierta en un banco de primer piso con inversión financiera o bancaria, más no recursos públicos, porque esos recursos pueden servir para seguir financiando la educación pública. No sé si Juan Pablo tenga una opinión particular sobre eso, la profe Carmen, en términos de esa discusión con los privados. Sí, ahí yo tendría que resaltar algo, porque en mi calidad de representante de los profesores de la Universidad del país en el CESU, pues represento, por supuesto, a todos mis colegas de universidades públicas y privadas. Y ahí tengo que decir que la labor nuestra es defender los derechos, la dignificación del profesorado, porque si en el sector público hablamos de que hay más de un 80% de precarización, en el sector privado, por supuesto, la cosa no es mejor, incluso pues es mucho más aguda. Y una cosa es defender esos derechos, y para eso decimos deberían ceñirse a la legislación. La legislación laboral tiene unos derechos consagrados a la estabilidad, por ejemplo las prestaciones, que en muchas instituciones no se cumple, y en eso hemos sido muy firmes que esa es la labor, y siempre acudimos a inspección y vigilancia, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, para que haga veeduría y realmente se respeten esas condiciones. Eso es distinto a un reclamo que han hecho las instituciones, y es el exigir recursos del sector público, recursos que son bien pocos, menguados realmente, para la garantía de existencia de estas instituciones. No podemos desconocer que muchísimos estudiantes, una mayoría de estudiantes del sector privado, vienen del sector popular, eso no lo podemos desconocer, pero precisamente por eso entendemos la necesidad de ampliar cobertura, precisamente por eso entendemos la urgencia, es que eso es indispensable, es urgente aportar recursos a la educación para ampliar esa cobertura con nuevas instituciones, con nuevas sedes, con nuevos programas. También tenemos que asumir una discusión sobre la flexibilización de espacios, de modalidades, de horarios, teniendo en cuenta esa amplia gama de estudiantes. Pero eso implica recursos ingentes que es necesario direccionar. Y que después de eso, que esa es la apuesta, haya estudiantes, y es normal que los haya familias, es natural y están en su derecho, que digan yo prefiero una institución privada, yo prefiero una institución confesional religiosa, por ejemplo, claro que es su derecho, pero no se puede esperar que el Estado cubra ese tipo de intereses. Entonces es apenas natural que con los recursos tan escasos que tengamos deba priorizarse, indiscutiblemente deba priorizarse la ampliación de cobertura para el sector público. Y por supuesto eso nos riñe lo que ya mencioné al inicio, que es deber del Estado, a través de todas sus instituciones, velar por el respeto tanto de los derechos de los estudiantes como el profesorado y general de los trabajadores y trabajadoras de todas las instituciones, y eso incluye por supuesto las instituciones privadas. Muy importante esta discusión alrededor de también los elementos de aquellos que han sido detractores también de la propuesta. Creo que hay un tema que es decisivo y que por ahí Jason, Juan Pablo han mencionado por los laditos, y tiene que ver con la participación y la capacidad de incidencia también de los estamentos en el posicionamiento de una política educativa que en este momento está tendiendo a la modificación de estos dos artículos que van a permitir un respiro financiero a las universidades y a las instituciones de educación superior públicas. Pero en lógica justamente de ese ejercicio participativo, de la construcción colectiva, de una apuesta y de un sueño de universidad distinto, ¿cómo ven ustedes eso en perspectiva? Es decir, pareciera que este elemento ya tiene un margen de victoria ahí en términos de, dice Jason, del gobierno nacional, pero ¿cuál es el camino a seguir?
¿Qué le espera a los estudiantes, a los maestros, a las instituciones de educación superior en términos de la autonomía, en términos de la pertinencia, en términos de esa idea que a veces termina siendo un poco escueta, gaseosa, de la calidad que hace falta? ¿Para dónde vamos, mejor dicho? ¿Para dónde vamos como actores de la educación superior pública? Bueno, yo me tomo la palabra. El proyecto de ley 212, que en el artículo 87, en el último artículo, habla sobre la creación de veedurías ciudadanas. Ojalá que eso no se quede en el papel y que las instituciones de educación superior, los estudiantes o los estamentos de las universidades logren articularse y generar veedurías para que esos recursos sean bien invertidos. ¿Y qué nos espera? Como movimiento estudiantil tenemos una agenda que cubre en lo que queda este año y el próximo año. Próximamente, o no sé si ya saldría la declaración política que hicimos el viernes y al cual como organizaciones estudiantiles y estudiantes le apostamos a la continuidad de ese gobierno que nos ha facilitado el encuentro entre las organizaciones para construir y se piensa en la educación para el siglo XXI. En ese camino, en esa ruta, nosotros como estudiantes o como organizaciones estudiantiles estamos planteando entrar en el debate político, pero siendo movilizadores del estudiantado para que opine frente a las propuestas de gobierno que para el próximo año. Por eso estamos en articulación para generar un gran debate el próximo año en una universidad pública con los candidatos presidenciales para que la comunidad educativa llegue allá y aporte sus ideas y escuche las propuestas para el próximo gobierno. Bueno, primero que nada, mencionar que el proyecto de la Colombia Potencia Mundial de la Vida debe continuar para el próximo gobierno en la medida de que todas las reformas que ha venido proponiendo, que son las reformas que propone también el pueblo, que proponen los sectores populares, y que a través de esa discusión se ha podido ver reivindicada en este proyecto a nivel nacional, este proyecto de país. Entonces, en medida de eso, no solamente el movimiento estudiantil, no solamente el sector educación, sino todos los sectores de Colombia debemos estar invitados a continuar en este ejercicio de búsqueda de la democracia, de búsqueda de las reivindicaciones históricas de nuestras gentes, pero específicamente hablando de el movimiento estudiantil o el sector educación, más insistentemente aún debemos continuar buscando esa reivindicación histórica. Aún existen dificultades en cuanto a qué y cuántos recursos, qué recursos y cuánto de recursos le pueda llegar a las universidades. Aún sigue siendo un sistema de acaparamiento alrededor de la calidad y la cantidad en este sentido, en sentido de la demanda. Entonces, eso es lo que se pretende a largo plazo transformar con este nuevo proyecto pensado para la educación del siglo XXI en Colombia. Sí, frente a tantos puntos que siguen pendientes, que son asignaturas pendientes, la democratización sin duda es un punto fundamental, ¿no? La participación democrática verdaderamente de todos los estamentos universitarios. Y por eso la propuesta de nueva ley de educación superior o reforma integral, porque cuando hablamos de reforma integral casi todos los artículos habrá que modificar, por supuesto pasa por aplicar enfoques diferenciales a los procesos de admisión, a todas las funciones misionales y sin duda la participación democrática, la de los gobiernos universitarios, pues tienen que replantearse. Aquí vale la pena mencionar lo siguiente: desde el CESU y en las asambleas de ARPU, de la Asociación de Representantes Profesorales de las Universidades Públicas, hemos impulsado y hemos emitido comunicaciones públicas llamando a todos los consejos superiores, a todos, a tomar decisiones, porque como ya vimos que no fue en esta legislatura esa modificación, entonces sin duda algo que sí podemos hacer, y lo establece la Ley 30, son los consejos superiores universitarios los que designan las autoridades, por ejemplo, el caso de los rectores. Y lo que podemos hacer, y ese es el
el llamado pues a que se respeten las consultas, a que se respete la decisión de las comunidades universitarias. Ahí tengo que decir que en la Universidad Pedagógica Nacional ya dimos un primer paso. El pasado 2 de julio el Consejo Superior asumió el carácter vinculante de esta consulta en el caso de la universidad y por supuesto sigue pendiente, y aprovecho para invitar a mis colegas, maestros y maestras de la universidad. Estaremos convocando espacios para discutir sobre este tema, sobre una posible reglamentación por estamentos, si se acuerda que sea por estamentos, cuáles serían los porcentajes, etcétera. Me parece que es algo donde tenemos mucho que decir. Y yo quiero apuntar una cosa pequeñita antes de despedirnos sobre la discusión de si se puede hablar de un triunfo o no de los estamentos. Yo sí quisiera decir que como comunidades universitarias, en particular como profesores, sí reivindicamos esto. Yo quiero decir que nada de esto ha sido regalado. Y si bien, por supuesto, el gobierno ha asumido las banderas, son las banderas que el pueblo ha levantado. ¿Sí? Eso nada ha sido regalado. Y pongo un ejemplo pequeño, el parágrafo 2 del artículo 2, donde mencioné para dónde iban los recursos adicionales. Ahí habla de implementar programas de formalización laboral. Eso no estaba en el proyecto de ley que se radicó en septiembre, no estaba en las audiencias de febrero de este año, no estaba en las de agosto. Yo estuve ahí como delegada del CESU y siempre estuvimos insistiendo, es necesario que aparezca explícitamente la formalización laboral. Y bueno, lo logramos. Parece un triunfo pequeño, pero teniendo en cuenta las condiciones de vida de esa mayoría absoluta de maestros y maestras, pues es significativo y no lo podemos obviar. Bueno, cerramos. Yo tengo una invitación para todos los estudiantes que nos escuchen, y es que avancemos como estudiantes y tengamos el ejemplo de la Universidad Nacional de entrar en procesos constituyentes o pedir procesos constituyentes dentro de las universidades para avanzar en la nueva ley de educación. Este fue el Calentando la Palabra del día de hoy, hablando de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Nuestros invitados, la profesora Carmen Fonseca, Juan Pablo Muñoz y Jason Alberto Rativa. Muchas gracias y estamos en contacto. Seguimos calentando la palabra. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.